Este es el más grande, el de mayor magnitud que hemos visto en este último tiempo, y nos llena de preocupación ya que sigue activo, sigue en crecimiento y es algo que no se había visto aquí en nuestra comunidad. Seguir la investigación en curso y revisar si tenemos que eh, incrementar el personal de tal manera de poder llegar a una conclusión y por sobre todas las cosas dar tranquilidad a las autoridades y a la población de Tierra Amarilla de los alcances de este socavón.